No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com. Continuamos en Terremotos, Volcanes y otros monstruos por Divox Radio, hablando de mitos. Y partimos hablando del más obvio, de los terremotos y temblores, que en realidad son exactamente lo mismo, pero hay más cosas todavía que tenemos que seguir viendo. Bien, uno típico, uno clásico, que si hay un halo solar, es decir, como un anito alrededor del Sol, viene un terremoto. No. No, hay millones de veces que esto pasa, millones de veces que se ven estos halos en torno al Sol y es un fenómeno súper común en el día a día del planeta. Y no siempre hay terremotos. De hecho, no siempre los hay. Y eso nos lleva al punto de la correlación. Porque ocurre que cuando tenemos que entender cómo se genera un fenómeno, siempre hay que verlo como en una dimensión lo más amplia posible, tratar de entender sus causas, tratar de entender qué es lo que produce, etc. Y con todas estas cosas que uno siempre como que busca la señal de que algo va a pasar, de que hay algo malo, claro, uno lo termina alimentando en base a estas ganas que tienes de poder decir algo que el resto no sabe. Pero, por otro lado, el problema está en que no necesariamente es así. Y muchas veces hay fenómenos que pasan bastante seguido y que tú crees que existe un tipo de correlación, pero la verdad es que no hay ninguna. Porque siempre tienes que ver si es que, por ejemplo, si hay un fenómeno A, como en este caso un terremoto, y tú dices, ¿sabes qué? Cada vez que hay una nube, un halo solar, voy a ver un terremoto. Entonces, para que eso pase, lo que debería ocurrir sería que halo solar, terremoto importante, halo solar, terremoto importante, halo solar, terremoto importante. Siempre debería ocurrir, pero no ocurre. Por lo tanto, no sirve. No es, ni siquiera tienes una correlación. Menos pensar en si acaso existe algún tipo de causalidad o no. O sea, no hay absolutamente nada. Pero el tema está en que sigue teniendo peso para gente, porque en definitiva es una manera como hiper sencilla de poder decir algo, aunque no digan nada, en definitiva. Pero bueno, después la gente siempre te va a decir, oye, pero la vez que la chuntó, viste que esa vez ese terremoto sí hubo un halo solar. Y yo te diría, sí, vale, pero hay millones de veces donde has tenido un halo solar y no pasa nada, y por tanto no te sirve. O sea, achuntar una vez no sirve. Es como esto de que un reloj malo da la hora correcta 2 veces al día. Y no sirve el hablar de esto. Así que ese es otro mito bastante grande. Otro mito importante, y todo llegó hasta incluso tener un paper al respecto, es el de que ciertas fases lunares te generan más terremotos. Entonces, esa idea vieja está hace rato dando vueltas, y la idea es que en ciertas fases lunares va a haber más terremotos grandes sobre todo. Y eso guarda relación con que, o sea, la idea como física detrás de todo esto debería ser de que en ciertas fases lunares deberíamos tener un tirón gravitacional un poco más fuerte de la Luna sobre la Tierra. Como los terremotos se van dando como tenemos bloques de corteza que están acumulando tensión hace mucho tiempo, a veces para que se terminen de liberar, no es que les falte mucho. Entonces la idea es que, oye, el tirón gravitacional de la Luna es como el último coso que les falta para que salten los bloques y se genere un terremoto. Bueno, la idea suena ahí, la cosa es ver qué pasa. Se ha visto que hay de pronto un par de sismos muy chicos que ocurren a veces quizás más con algunas fases lunares, pero es como muy poco, en fallas que están excesivamente cercanas a tener algún tipo de sismo, y por tanto en realidad como que no se ve una correlación muy clara. Pero el mito no es con sismos chicos de magnitud 2, el mito es con sismos grandes. Y hay una sismóloga que estudió el catálogo de todos los sismos grandes de magnitud mayor a 7 en el mundo, para ver si había algún tipo de correlación entre la ocurrencia de sismos grandes con distintas fases lunares. Es decir, algo así como, ¿ocurren más sismos grandes de magnitud mayor a 7 con ciertas fases lunares?
Y la respuesta era no. De hecho, el resumen del artículo es no. Simple, eficaz, directo. Y no hay nomás. Necesitas tensiones mucho más grandes para poder desencadenar sismos más grandes y por tanto la Luna no aporta significativamente, no aporta prácticamente nada. Por tanto, no hay forma. No es una manera de poder plantearlo. En la idea de los tirones gravitacionales hay gente que incluso postula ya, esto ya es como nivel de conspiranoia máxima, donde postulan que hay alienígenas que hacen cosas. No, es terrible. Hay gente que dice que incluso hay un planeta que está dando vueltas, que debería llegar en algún momento, pasar cerca de nosotros, que nos va a tirar un tirón gravitacional muy grande, que va a generar más terremotos, va a generar más erupciones volcánicas. Y el hecho de que tengamos más terremotos y más erupciones volcánicas es indicador que viene el planeta. Llevamos décadas esperando el planeta, no pasa nada. Y peor, tampoco vemos incrementos ni siquiera en la actividad sísmica del planeta, ni tampoco en la actividad volcánica del planeta. Si vemos la estadística, tenemos una línea base de erupciones volcánicas más o menos fija, y también tenemos años que hay más terremotos que otros, pero bueno, porque nosotros dividimos el tiempo en años, al planeta Tierra le damos lo mismo en ese sentido. Y de hecho, si tomamos como una escala de tiempo un poquito más grande, en realidad siguen ocurriendo terremotos todo el tiempo, nada más. Y eso es lo que pasa. Así que no, tampoco hay una manera de poder llegar por ahí. Otro que también está muy ligado íntimamente al tema de los terremotos es que los puedes desencadenar con armas. No, eso también es una locura. También la idea es como que tú puedes traspasar tensión de un lugar a otro con experimentos, en particular con este experimento que le hacen los estadounidenses con ¿cómo se dice? Con antenas que atacan la ionosfera, y con eso se puede generar un tipo de terremoto en un lugar de manera dirigida. No, tampoco. No tienes no hay evidencia seria de eso, ni tampoco hay un posible mecanismo. Porque por último uno podría pensar, ¿sabes qué? Hay algo que no entiendo, pero necesito algún mecanismo, necesito alguna idea que me permita un poco poder ver si es que esto tiene alguna base o no. Y no la hay. Ni tampoco hay casos. Quizás te van a decir de que no, es que el gobierno lo quiere mantener en secreto. Bueno, ¿qué quieres que te diga? No hay casos, nada más. No tienes ni un peso sobre eso. Así que no, también es un mito que no va a funcionar. Luego está esta cosa de, sí, este mito que es un mito que aparece mucho en Chile, que se le bajan las magnitudes a los terremotos a propósito. ¿Por qué? Porque siempre ven de que hay un terremoto, no siempre, pero muchas veces la gente ve de que cuando ocurre un terremoto se calcula rápidamente la posición, dice, de la magnitud, y la magnitud dice, no sé, terremoto de magnitud 6.5. Y al rato hay un terremoto, cuando se calcula de nuevo, se corrige y la magnitud ahora fue 6.1. Y la gente te queda mirando con cara de no. ¿Por qué hacen eso? Eso no está bien. Y con los terremotos grandes es lo mismo. Entonces, cuando de pronto tienes un terremoto de magnitud 8.2 y termina siendo de magnitud 7.9. O tienes uno de magnitud 7.3 y termina siendo de magnitud 6.8. Y de inmediato salta mucha gente que cree mucho en las conspiraciones y dice, no, esto le están bajando la magnitud a propósito para que las aseguradoras no tengan que pagar por los daños y todo lo demás. Y ese ha agarrado vuelo en el tiempo. También no tiene ningún sentido, ya voy a explicar por qué. Pero aparte es peligroso. Vamos a explicar por qué es peligroso. Porque resulta que en efecto las aseguradoras sí tienen distintas cláusulas en sus productos para poder asegurar ciertas cosas. Es decir, si estás protegido frente a un sismo, por ejemplo, pero de magnitud mayor a tanto. O también hacen esto de definir de alguna manera sismos de mediana intensidad, mayor intensidad o baja intensidad. Lo cual es raro porque lo hacen en función de algo que no es muy evidente. Porque tú no puedes hacer un cruce entre la intensidad que se sintió en un lugar versus la magnitud del terremoto tan directamente. No se puede. La intensidad depende de donde estés, del suelo donde estés, incluso también de cosas como, por ejemplo, el mecanismo que genera el terremoto. Así, una intraplaca genera intensidades mucho más potentes cerca de él que lo que generaría jamás un terremoto de subducción.
Entonces la intensidad no es un buen valor para eso. La intensidad es una buena medida para poder ver cómo se sintió el terremoto, qué es lo que genera y qué es lo que no. Pero tú no puedes decir terremoto de mediana intensidad, porque están mezclando magnitud, que es el tamaño del terremoto, con la intensidad, que es cómo se siente el terremoto en un lugar en particular. Por tanto, no tiene sentido. Sin embargo, está un poco metido dentro de las cláusulas el ver esto, y está también involucrado esto de que de cierta magnitud para arriba te cubre y de cierta magnitud para abajo no te cubre. Entonces de ahí como que nace la idea y se genera esta desconfianza acerca de que las aseguradoras siempre hacen lobby para que las cuestiones funcionen de una manera o de otra. Pero bueno, la realidad es que no existe ese lobby. No pasa nada con eso, porque lo que tienes es que para poder calcular la magnitud y la localización de un terremoto, tienes que tener información acerca de cómo se registró el sismo en muchos lugares. A partir de eso, tú puedes intentar tener una aproximación de dónde se generó con la información que tú tienes, de cómo lo registraste, y con eso tú puedes calcular una magnitud también. Claro, el tema está en que a esta altura hay muchos procesos que están bastante automatizados, entonces se calcula rápidamente una magnitud y una posición para un terremoto, pero después alguien tiene que llegar y revisar eso. Y cuando se revisa, no necesariamente vas a tener los mismos valores de magnitud, ni tampoco vas a tener la misma localización. A veces la profundidad cambia mucho, entonces a veces te da tienes profundidades que pueden ser más grandes, como, no sé, por ejemplo, voy a inventar, 50 kilómetros de profundidad de un sismo y en realidad después y magnitud 7, y después te das cuenta que en realidad el sismo en realidad tuvo una profundidad menor de 30 kilómetros y para que lo hubiese sentido como lo sentiste, la magnitud tenía que ser un poco menor, así que la magnitud termina siendo un poco más chica, pero es porque la gente lo vio, lo corrigió y se dieron cuenta de que estaba bien armado. Y como hay muchas agencias en el mundo viendo terremotos en todo el mundo, y no todos usan los mismos instrumentos, entonces a veces tienes pequeñas discrepancias entre los distintos observatorios que existen. Así suele darse, pero suele darse que, no sé, por el USGS está un número que es muy parecido al número de la red sismológica de Chile, pero a veces cambian en un par de décimas, y normalmente tienes que tender a creerle más al número de Chile, ¿no? Porque la red más robusta está bajo el comando del Centro Sismológico Nacional. Así que uno tiene que tender como a ese lado, pero no se le cambian las magnitudes. Lo único que pasa es que tú llegas a corregir el valor para poder tener una idea más clara acerca de qué es lo que pasó, cuál fue el sismo, qué es lo que realmente se dio. Eso es un poco lo que va pasando. Así que hay un mito ahí que no es un buen mito, o sea, no tampoco tiene una base, pero que sí ha agarrado cierto valor en muchos lugares. Y con muchas de estas cosas siempre hay un discurso detrás que es más o menos complicado, que es que alguien quiere decir, oye, mira, yo sé todo, ustedes son todos poco menos que unos borregos que están siguiendo a un pastor, y que tienes que pensar de una manera, abrir tu cabeza y todo el cuento, pero negando la evidencia, y eso es un problema bastante grande. Lo ideal es que tomemos decisiones basadas en la evidencia que tenemos. Y por eso necesitamos establecer conversaciones muchísimo más horizontales y muchísimo más claras entre, bueno, todas las partes involucradas. Las personas que estamos sintiendo todos los temblores. Por otro lado, con las personas que los estudiamos y también con las autoridades. Hay que ver eso también. Hay que eliminar cosas como, por ejemplo, de los grados Richter. Es una locura que no tiene sentido. Recuerden, cada vez está tan mal dicho, pero tan mal dicho, que les digo lo siguiente: cada vez que alguien dice un grado Richter, muere un gatito en la vida. No lo digan jamás. ¿Y eso es por qué? Porque la magnitud salta de 32 veces en 32 veces. No es un grado. El paso de un terremoto chico a un terremoto de magnitud 3 a un terremoto de magnitud 4 no es el mismo que de un 4 a un 5. Pero si tú dices algo graduado, estás diciendo que sí lo es. Y no lo es. Entonces, por ejemplo, cuando después aparecen de estos charlatanes que dicen predecir terremotos, pero que no hacen nada, dicen, oye, yo predigo un terremoto que va a ocurrir en tal lugar y tiene magnitud 6. Y ocurrió un terremoto de magnitud 4 en algún lugar relativamente cercano en el día. Y alguien te dice, oye, pero chuntó, o sea, dijo un terremoto tal día en tal lugar, y tú dices, sí, vale, pero el hombre dijo algo 640 veces más grande de lo que realmente pasó. Entonces tampoco funciona.
y no funciona en lo absoluto. Así que no es buena idea hablar de grados. Y menos Richter, o sea, la magnitud se puede calcular mediante un método que es bastante viejo, que se llama el método de Richter, que ya no se usa ampliamente, salvo con sismos chicos en redes chicas, como por ejemplo en torno a los volcanes, porque ahí los sismos tienen magnitud chica. Pero en sismos ya más importantes, de magnitud 5 para arriba, o de 4 para arriba si quieres, ya se usa la magnitud del momento que te va a dar el tamaño completo del terremoto. Entonces, realmente lo que uno tiene es dar una magnitud y listo. Dilo en sencillo, di el terremoto tuvo magnitud 6 y se acabó, no hay más vuelta que darle, sencillo, fácil. Y de hecho, conciso y correcto también. Entonces, no es una buena forma de plantearlo, para nada. Por otro lado, está entonces el tema de que no digan nunca grado Richter, recuérdenlo. Cada vez que alguien dice grado Richter, muere un gatito, y lo voy a decir todas las veces que sea necesario para que no lo digamos más. Y por otro lado está este tema de que es una de estas que nace de esta cuestión. Esto de, oye, es que si ocurren muchos sismos chicos, evitamos el grande. Ay, ese ya ha llegado a lugares muy complejos y ha, de hecho, generado problemas muy grandes en la vida. Realmente grandes. Pensémoslo físicamente de esta manera. Imagínense que ustedes tienen una falla que está acumulando tensión hace harto rato. Es decir, hay dos bloques que se quieren mover, pero están pegados y vienen acumulando tensión hace mucho. Pues bien, la pregunta es, ¿cómo se va a liberar la tensión que está acumulada? ¿Solamente un golpe? ¿Una secuencia de sismos? La secuencia va a ser de una manera sencilla, o va a tener precursores, ¿cómo va a ser? Y ahí es donde empiezan las preguntas interesantes también. Tenemos los sismos grandes, que los principales, que te liberan una buena cantidad de la tensión y después las placas tratan de reacomodarse y de ahí vienen las réplicas. Pero muchas veces hemos visto sismos que ocurren antes. Por ejemplo, en el terremoto de 1985 se tembló unos buenos días antes de. En el sismo de Iquique del 2014 también hubo sismos que se fueron dando buenos días antes de eso también. Sismo de Tohoku del 2011 en Japón también pasó. Y también hemos encontrado con el tiempo evidencia de que en vez de como simplemente llegar y liberarse todo de una sola vez, como que las placas empiezan a moverse lentamente, como tratando de empezar a liberar un poco de tensión hasta como que terminan desencadenando todo. Pero cuando eso pasa, como vas deformando levemente la zona, empiezan a generar temblores en la zona cercana y empiezan a tener secuencias sísmicas que pueden considerarse como precursoras ante el terremoto grande. Y de ahí viene un poquito esta duda de, oye, ¿qué pasa cuando tienes estas secuencias? Y nos falta la persona que dice, de hecho muchas personas han dicho, no, es que mira, es bueno que liberemos energía de a poco porque lo que no queremos es liberarla toda de un golpe. Si liberamos energía de un golpe tenemos un gran terremoto y eso no lo queremos. Entonces lo ideal sería que pudiéramos liberar de a poco. Ese es el planteamiento. Y no funciona así. ¿Y por qué no? Porque en definitiva nuestra escala de magnitud es una escala que te va dando saltos de 32 veces. Entonces, por ejemplo, si tenemos una zona que te va a generar, que tiene la condición para generar un terremoto de magnitud 8 y se va a dar un terremoto de magnitud 8, supongamos, en el futuro, para que tú liberes para que tú evites el terremoto de magnitud 8 y vayas liberando a poco todo, tendrías que tener 32 terremotos de magnitud 7. 32 de magnitud 7 o 640 de magnitud 6. Entonces, ya nos podemos hablar de cuestiones que son bastante locas. O sea, estamos hablando de, no sé, pues si voy a pensar en algunos de magnitud 5, por ejemplo, tendría que tener 32 por 32 por 32, tendría que hablar de 32.768 veces. O sea, si voy a tener un enjambre de terremotos de magnitud 5, que sean los que me vayan a evitar el terremoto de magnitud 8, tendría que tener 32.768 sismos de magnitud 5. Díganme cuándo han visto eso.
y no lo han visto nunca en la vida. Porque no pasa así. A veces, de hecho, cuando tienes estas secuencias, estos enjambres sísmicos que sean muchas veces, a veces pasa de que estos terminan en un terremoto más grande. Otras veces no pasa nada. Tuviste el enjambre y dejó de temblar después de un rato. Pero no porque vayas a tener este enjambre, tú vas a liberar la tensión de una manera más amable para evitar el sismo más grande. Eso no va a ocurrir. El sismo más grande va a ocurrir, querámoslo o no. Y de hecho, incluso se aplica con los terremotos excesivamente grandes. Cuando pensamos en terremotos de magnitud 8, no porque tuviste un terremoto de magnitud 8 hace poco, significa que no puedes tener el terremoto de magnitud 9. Si es que hay tensión suficiente, el terremoto de magnitud 9 siempre puede venir. Claro, necesitas muchísima atención para ese, pero bueno, hay que ver cómo lo puedes ir viendo en particular. Así que no es tan sencillo, porque esa es la gracia de la escala de magnitud. Es una escala que va dando saltos bastante fuertes entre número y número. Por lo tanto, no es cierto que varios terremotos chicos previenen uno grande. Eso no ocurre para nada. Y siguiendo dentro de los terremotos, siguiendo dentro de los mitos de los terremotos, también están los de las nubes. Hay gente que le gusta ver nubes y decir que hay nubes sísmicas. Ni idea por qué. Seguramente porque alguna vez alguien vio una nube así y tembló, y sería todo. Pero no pasa. La gente que estudia meteorología sabe exactamente por qué se generan esas nubes y no tiene absolutamente nada que ver con los sismos. Y los sismos, de nuevo, ocurren cuando tengan que ocurrir, como quieran ocurrir. Y sería todo. Entonces, volvamos un poco sobre la idea. No hay cosas meteorológicas que sean relevantes aquí. O sea, no es como que hace calor y vamos a tener sismos. No, tampoco es que cuando haya frío vamos a tener menos sismos. Tampoco ocurre eso. Así que no caigamos en estas ideas. Eso es lo que es realmente importante en estos mitos. Y entendamos también de que los terremotos son la cosa más normal que ocurre. Lo que pasa es que son complejos para nosotros, pero es súper normal. La Tierra va a liberar la tensión que está acumulando. Es como si ustedes estuvieran entre medio de las placas, de pronto están los dos pegados o dos bloques pegados de la corteza y ustedes tratan de salir y no se pueden, y empiezan a sentir carga durante mucho tiempo. Y hay que ver cómo van a terminar. Entonces no es tan fácil. Es normal, es absolutamente normal, pero cómo se va a desencadenar no es nada de fácil. Y de ahí viene, por ejemplo, algo que hemos hablado en este programa. Es que predecir terremotos realmente no es útil. Lo que uno tiene que hacer es convivir con el escenario, entender bien cuáles pueden ser los escenarios del futuro, de los terremotos, por ejemplo, y a partir de eso ver cómo podemos tener distintos tipos de construcciones que resistan bien los terremotos. Ya tenemos harto avance en Chile al respecto, pero también que no estemos construyendo zonas que estén particularmente expuestas a los daños que puede generar un terremoto, por ejemplo. O en el caso de los tsunamis que se generan después de los terremotos, que no estemos tan expuestos a los de los tsunamis. Así que son cosas que van ahí. Y esas son cuestiones que sí podemos un poco aprender al ir desmintiendo mitos. Volvemos en el siguiente bloque de terremotos, volcanes y otros monstruos. No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050. Con Ángel Morales. Somos Divox Radio.